Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la unidad 3, instrumentos para mediciones eléctricas. Para eso vamos a hablar sobre un instrumento, el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medición electrónica que permite visualizar gráficamente señales eléctricas variables en el tiempo. Especialmente las que varían en forma de onda. Su nombre proviene del griego oscilo, que implica movimiento, y escopio, que significa observar. El dispositivo muestra la señal en una pantalla, tradicionalmente de rayos catódicos en modelos antiguos, o en pantallas digitales que son en los modelos más actuales. El osciloscopio es una herramienta fundamental en electrónica, ingeniería y telecomunicaciones, medicina y física, ya que permite observar el comportamiento de una señal en tiempo real. El osciloscopio tiene sus raíces en el siglo XX, cuando se comenzaron a investigar los fenómenos visuales. Sin embargo, el primer osciloscopio electrónico fue desarrollado en la época de 1930 y se convirtió en una herramienta esencial durante la Segunda Guerra Mundial para aplicaciones militares y científicas. Con el paso del tiempo, los osciloscopios evolucionaron a ser analógicos de ser analógicos a digitales, lo que permitió mayor precisión, almacenamiento de datos y análisis más avanzado. Sus partes son la pantalla, que es la que se muestra en la imagen, que muestra la señal en forma de onda, las entradas o sus canales, donde se conecta la señal a la que vas a medir, sus controles de tiempo y voltaje, ajustan la escala horizontal, tiempo, y la vertical, que es voltaje. Su sistema de disparo, trigger, estabiliza la forma de onda para que se vea fija y legible. Sus ondas o puntas de prueba, que permiten conectar el osciloscopio a los puntos del circuito. Para utilizar un osciloscopio, primero hay que encenderlo y conectar la sonda de prueba al canal deseado. Conectar la sonda al punto del circuito donde se desea medir la señal y al punto o a tierra. De ajustar la escala de voltaje vertical y el tiempo por división horizontal para visualizar correctamente la señal. Configurar el trigger o el disparo para que la señal se estabilice en pantalla. Observar la forma de onda, su frecuencia, amplitud, forma, picos, interrupciones, entre otras características. En modelos digitales se puede almacenar, analizar o exportar la información capturada. El osciloscopio se utiliza en circuitos electrónicos. La medición de frecuencia, amplitud y picos y ruido de señales. Comprobación del funcionamiento de fuentes de alimentación, microcontroladores y sensores. Análisis de señales de telecomunicaciones, uso médico como los electrocardiogramas, investigación científica y educativa. Hay varios tipos de osciloscopios, que es el analógico, el primero por decir, usan tubos de rayos catódicos. Al día de hoy ya no se ocupan, pero esos son los analógicos. Los digitales, los DCO, capturan y digitalizan señales, permiten almacenamiento y análisis avanzado. Portátiles, compactos, útiles en campo. Osciloscopios de PC se conectan a una computadora mediante USB o software. Bueno, ahora vamos con un instrumento más conocido, que es el voltímetro, que es un instrumento de medición eléctrica diseñado para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los puntos de un circuito. El voltaje es una magnitud fundamental en electricidad y expresada en voltios, en V, y el voltímetro permite cuantificarla de forma precisa y segura. El voltímetro puede ser un dispositivo independiente o parte de un instrumento más complejo, como un multímetro. Existen voltímetros tanto analógicos como digitales, siendo estos últimos los más comunes en una actualidad por su precisión y facilidad de lectura.
El voltímetro fue creado por Georg Ohm y André-Marie Ampère. Sentaron las bases de la teoría eléctrica. Los primeros voltímetros eran de tipo analógico, basados en galvanómetros modificados para medir pequeñas corrientes desviadas por el voltaje aplicado. Con el avance de la electrónica surgieron los voltímetros digitales, los DVM, que utilizan conversores analógicos digitales para ofrecer mayor precisión y facilidad de uso. Hay varios tipos de voltímetro. Está el voltímetro analógico, que ya fue mencionada, usa una aguja que se desplaza sobre una escala graduada. El voltímetro digital, que muestra la medición en números sobre una pantalla LCD o LED. Y el voltímetro AC o DC. Algunos miden corriente continua, otros corriente alterna, y muchos miden ambas. El voltímetro de panel se instala en forma de fija en equipos o tableros eléctricos. El voltímetro parte de un multímetro. La mayoría de los multímetros modernos incluyen su función de multímetro. La manera de usar un voltímetro es seleccionar el tipo de voltaje a medir, ya sea corriente directa o corriente continua, alterna o directa, de un selector del voltímetro o un multímetro. Conectar las puntas, la negra va al terminal común y la roja va al marcado con la B. Coloca las puntas de prueba en el circuito. La negra va al punto de menor potencia o tierra, tierra o negativo. La punta roja es la que va al positivo. En la pantalla se lee la escala y asegurarnos de que estar midiendo dentro del rango seguro del instrumento para evitar daños. La importancia es que el voltímetro se conecta en paralelo con el componente o sección del circuito donde se desea medir la tensión. Verificar si hay voltaje en una toma de circuito es una de las aplicaciones que se ocupan para el voltímetro, y comprobar el estado de baterías y fuentes de alimentación, diagnóstico de fallos eléctricos en aparatos electrónicos, medición en sistemas eléctricos industriales y domésticos, uso en laboratorios de física y electrónica. La importancia del voltímetro es que el voltímetro es una herramienta esencial en el estudio, mantenimiento y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos. Permite a técnicos, ingenieros y estudiantes detectar problemas, confirmar el funcionamiento correcto de componentes y garantizar la seguridad eléctrica en cualquier instalación. Su versatilidad y facilidad de su uso lo convierten en uno de los instrumentos de medición más importantes y comunes. Bueno, ahora vamos con otro instrumento, el analizador de calidad de energía. Este instrumento sirve para medir y registrar y analizar parámetros eléctricos en sistemas de distribución de energía, con el fin de evaluar la calidad del suministro eléctrico. Este dispositivo permite detectar y diagnosticar problemas eléctricos como fluctuaciones de voltaje, armónicos, picos, interrupciones, desbalance de fases y otros eventos que pueden afectar el funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos. El desarrollo de los analizadores de calidad de energía está vinculado al avance de las industrias eléctricas. Las medidas eléctricas eran básicas, voltaje y corriente, pero con la masificación de equipos sensibles como computadoras o convertidores electrónicos, motores de velocidad variable y sistemas automatizados, surgió la necesidad de medir la calidad de suministro eléctrico. A partir de la década de los 1980, comenzaron a fabricarse los primeros analizadores especializados, y desde entonces han evolucionado en precisión, portabilidad y capacidad de almacenamiento, integrando tecnología digital, software de análisis avanzado y comunicación remota, que te permite medir el analizador de calidad, el voltaje y corriente RMS, la frecuencia, desbalances entre fases, el flicker, el parpadeo, armónicos,
distorsión de la señal, factor de potencia, picos de voltaje o transitorios, caídas, interrupción de tensión, energía activa, reactiva y aparente. El analizador se utiliza conectando una instalación eléctrica en tableros, subestaciones, sistemas industriales, entre otros, usualmente con pinzas de corriente y sondas de voltaje. Su configuración se programa en el tipo de red monofásica o trifásica, el tiempo de muestreo y los parámetros a registrar. Registro de datos. El equipo mide, guarda datos en tiempo real por minutos, horas o incluso días. Análisis de datos. Los datos se descargan en un software para visualización gráfica y diagnóstico de problemas eléctricos. Con base en los resultados se genera un reporte con recomendaciones. ¿En dónde ocupar un analizador? Se ocupan principalmente en plantas industriales, edificios comerciales, subestaciones eléctricas, hospitales, centros de datos y oficinas, sistemas fotovoltaicos y energías renovables, auditorías energéticas y mantenimiento predictivo. La calidad de la energía es fundamental para el funcionamiento eficiente y seguro de los equipos eléctricos. Problemas como armónicos o caídas de tensión pueden reducir la vida útil de los equipos, causar pérdidas económicas por fallas o paros, afectar el rendimiento de maquinaria o dispositivos eléctricos, provocar errores en procesos automatizados. El analizador te permite identificar estos problemas antes de que generen daños, lo que es clave para gestión energética eficiente, segura y sostenible. Por lo que el analizador de calidad de energía eléctrica es una herramienta esencial en entornos donde la continuidad y eficiencia eléctrica son críticas. Su capacidad para detectar fallas invisibles o otros instrumentos lo convierte en un pilar del mantenimiento preventivo y predictivo, así como la mejora de la eficiencia energética. Gracias a este dispositivo, las empresas y técnicos pueden tomar decisiones informadas para optimizar el uso de energía, evitar interrupciones costosas y proteger sus activos eléctricos. Bueno, por lo que hemos visto, estos instrumentos nos permiten tener un mejor diagnóstico, mantenimiento, diseño y evaluación de sistemas eléctricos y electrónicos. Cada uno cumple una función específica. El voltímetro, que fue el segundo que vimos, nos permite realizar mediciones básicas pero esenciales de voltaje, siendo indispensable para verificar el funcionamiento de circuitos eléctricos, detectar fallas simples y garantizar condiciones seguras de operación. El osciloscopio va un poco más allá de una simple medición, permitiendo visualizar el comportamiento dinámico de las señales eléctricas en el tiempo. Gracias a él, los técnicos e ingenieros pueden analizar fenómenos como picos de tensión, oscilaciones, modulaciones de señales, interferencias y otros eventos transitorios que serían invisibles para un voltímetro común. El analizador de energía representa una herramienta más avanzada, principalmente en entornos industriales o críticos, ya que evalúa múltiples parámetros eléctricos de forma simultánea. Su función es detectar anomalías complejas como armónicos, desbalances de fase, Fletcher y transitorios que pueden afectar seriamente el rendimiento de los equipos y generar pérdidas económicas. En conjunto, estos instrumentos proporcionan una visión completa de la salud eléctrica de un sistema, desde lo más básico, que es el voltaje, pasando por un análisis gráfico de señales, osciloscopio, hasta la supervisión profunda de suministros eléctricos, calidad de energía. Su uso adecuado permite prevenir fallas, optimizar recursos y garantizar la eficiencia y seguridad de los sistemas eléctricos.
en diversos contextos, desde entornos educativos hasta industrias de alta tecnología. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido todo de la unidad 3. Varios instrumentos para mediciones eléctricas. Y muchas gracias.